soy Mireille Blanc, soy francesa, vivo en Argentina hace como 25 años casi y hoy en día me dedico a programación neurolingüística y a enseñarla y también en el consultorio a decodificar, a atender a la gente porque en realidad soy médica de partida y decodificadora de llegada. Cuando no se conoce la programación neurolingüística, uno se puede preguntar para qué sirve. Personalmente me ha servido en mi vida y que compruebo cada día que sirve en la vida de todos. Todo depende de la pregunta que nos hacemos a nosotros. ¿Cuáles son los programas que cobijan nuestro comportamiento y que son secretos y que no encontramos y que nos hacen comportar de una manera o de una otra? Se puede descubrir y entonces se puede ir cambiando. ¿Cuáles son las emociones, los recursos innumerables que tenemos adentro en nuestra parte inconsciente, a lo cual podemos acceder muy fácilmente con la PNL para hacer lo que queremos, en realidad para ayudar, para ser como un motor en nuestra vida? También nos explica que somos todos diferentes y eso es muy importante. Somos todos diferentes y eso permite comprender que el otro que tenemos al frente es un mundo diferente del mío y con ese mundo para entrar en comunicación necesita flexibilizar algo para que pueda haber un intercambio y comunicar con sí mismo de otra manera. También en la PNL yo aprendí que lo que nos gobierna también y lo que nos estructura también son creencias que hemos adoptado en la vida y que esas creencias son invisibles, son totalmente invisibles y son favorecedoras o no, y no nos damos cuenta. Lo que queremos es darnos cuenta de lo que no va en nuestra vida y saber que tenemos muchos recursos adentro para cambiar esto. Entonces, darnos cuenta y utilizar técnicas y recursos para cambiar, ese es el camino, para pasar de un estado presente donde no estamos tan felices como quisiéramos a un estado deseado. Esta es un poquito la pregunta que yo me hacía cuando empecé con esto. Y tengo que decir que tuve la respuesta. Que la tengo también en los pacientes que se atienden en consultorio y en los alumnos, los estudiantes de las formaciones. Dicen siempre, que hay un antes y un después de haber formado. Formar quiere decir comprender, experimentar y hacer lo suyo. La programación neurolingüística nació en los años 70 en California y ese nombre bizarro fue acuñado por el creador que había Richard Bandler, un genio de la matemática, y John Grinder, un otro genio de la lingüística que se asociaron para justamente comprender cuál es la estructura que cobija un comportamiento excelente. Ellos han empezado a observar lo que el terapeuta de la época, como Milton Erickson, principalmente Virginia Satir, cómo hacían la cosa tan excelentemente. Y han sacado las diferentes partes de una estructura que hay atrás. Lo hicieron con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucha inteligencia, con mucho genio. Y ¿cuál era su intención? Su intención era de aportar a la humanidad, a todos nosotros, una herramienta que nos permita también nosotros desarrollar excelencia en lo que queremos, hacerlo mejor porque utilizando esa estructura podemos ir cambiando lo que necesitamos cambiar para llegar al resultado que queremos. Puede servir a todo el mundo. Porque es una herramienta de crecimiento personal, de conocimiento de sí misma y de cambio importante en la vida. Personalmente, por ser médica, lo dirijo sobre todo a quien trabaja en salud. Puede ser médico, enfermero, psicólogo, decodificador, terapeuta, todo tipo de terapeuta, como para incrementar sus capacidades en su especialidad con herramientas de comunicación, con herramientas de comprensión,
con herramientas de más profundidad, además de la parte técnica que ya tienen. Y es realmente un plus muy interesante que acelera los procesos y que da apertura a la gente. Es un curso anual, es una formación anual que incluye entonces en 8 módulos de 2 días, que son de fin de semana, la formación de base y la formación de practitioners. En la programación neurolingüística oficial, internacional, hay 3 niveles. Hay el nivel de base, el nivel de practitioner y el nivel del máster. En la formación de la cual le estoy hablando hoy es base y practitioner juntas. Esa formación tiene una certificación internacional, que quiere decir que, bueno, yo soy trainer internacional, me formé en Francia toda la formación y también la de trainer, y por lo tanto, como me formé de entrada con una asociación de trainers de PNL internacional que se llama INLPTA, es una asociación de trainers que tiene criterios bastante rigurosos, por lo cual se pide a la persona que quieren hacer la formación que estén todo el tiempo y que participen en todos los cursos. Es cierto también. Digamos que se da el certificado internacional a quien demuestra su competencia. O sea que es bien serio y esa asociación está en los 5 continentes. Y entonces con un certificado obtenido acá, en América del Sur puede ir a hacer el máster a otro lugar, aunque acá lo vamos a hacer también. Es muy libre, digamos que cada uno puede ir a donde quiere, obviamente. En América del Sur somos los primeros con la INLPTA, así que estoy contenta y orgullosa también de esta. Y tendrán el certificado porque estoy cierta que juntos lo podemos hacer. Primero de todo, vamos a hablar de modelo del mundo. ¿Qué es el modelo del mundo? Es el mapa con el cual nosotros vemos el mundo. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros ve el mundo a su manera y lo ve con filtro adquirido, y es así que somos todos diferentes. Entonces, comprender esa diferencia, primero, es valorizante, y segundo, permite comprender que el otro es diferente y de poder entrar en comunicación, como lo dije anteriormente, más fácilmente. Y por eso, paralelamente a esto, es muy importante estudiar el lenguaje, o sea, la lingüística, al nivel del vocabulario, al nivel de la construcción de lo verbal, qué tiempo utilizamos, al nivel de la construcción de la frase y al nivel de cómo hacer la pregunta. Es por la pregunta que llegamos a acompañar la persona hasta contactar con lo que realmente pasó y que hoy en día la molesta. También vamos a ver las emociones, el lenguaje de las emociones. Evidentemente las emociones, la que decimos negativa, la bronca, la tristeza, la frustración, el desánimo, en realidad son mensajeros, en realidad son amigas, nos están diciendo algo. Y cuando llegamos a comprender lo que nos se está diciendo, podemos buscar solución para lo que nos está diciendo. Utilizar también como antídoto adentro de nuestro recurso, adentro de nuestro tesoro, adentro de nuestra experiencia. Hemos vivido también cosas hermosas que fueron fuertes y buenas para nosotros, y podemos ir a buscar antídoto a esas otras emociones que molestan en este momento, para salir a flote, para ir adelante. Bueno, hace parte del programa del practitioner aprender cómo hacer, de qué manera lógica y organizada para lograr unos objetivos. Si ese objetivo corresponde a quién es la persona, si corresponde con su meta general de vida, si encaja en lo que es. Y es importante porque cuando no logramos objetivos, las personas pueden
desanimarse. ¿Cuál es el obstáculo? El objetivo está hecho para evitar algo o el objetivo es para buscar algo de importante, hay un interés muy importante, hay algo que tira adelante para llegar al objetivo, en este caso se va a realizar. Y también en la formación vamos a ir a buscar, una vez que la persona está reforzada en quién es, porque veremos cómo desarrollar la belleza interior, cómo buscar nuestros valores. Podemos ir a buscar en el pasado momentos difíciles donde alguna cosa se han bloqueado y el propio adulto irá a sanar su parte más joven porque ya está rico de todo lo que hizo anteriormente, de comprender que somos todos diferentes, que tenemos valores, que tenemos una cantidad de recursos innumerables en nuestro inconsciente, que todo puede cambiar y que cambiando el estado interno podemos cambiar el estado físico, que básicamente es lo que mi búsqueda profunda. Creo profundamente que el cuerpo es muy sabio y que el ser obviamente es muy sabio naturalmente y que si trabajamos con quién somos, honrando quién somos y aceptando los errores, las limitaciones, ese modelo del mundo que hemos formado, que estaba limitado en un inicio, si lo vamos ampliando, podemos sanar muchas cosas. Y bueno, esa es la invitación y le doy la bienvenida.